Estados Unidos, la otra cara de la prosperidad de Estados Unidos, un país que durante mucho tiempo fue sinónimo de prosperidad y crecimiento, hoy enfrenta un colapso silencioso pero profundo en varias de sus regiones. Ya sea por una mala gestión económica, la disminución de la población o desastres ambientales, algunos estados están entrando en una crisis mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Un ejemplo claro es Mississippi, conocido desde siempre por sus desafíos económicos, pero en el año 2025 la situación ha llegado a un punto crítico. La tasa de pobreza, que ya era la más alta del país con más del 19%, sigue en aumento. La pérdida masiva de empleos, sobre todo en los sectores de manufactura y agricultura, está empujando a más familias por debajo de la línea de pobreza. Este problema no surgió de la noche a la mañana. Mississippi lleva décadas sufriendo desinversión crónica en áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura. Ahora, esas grietas que antes parecían lejanas son evidentes y preocupantes. Las escuelas apenas reciben fondos suficientes para operar, y los hospitales, especialmente los de las zonas rurales, están cerrando por falta de recursos. Esto deja a miles de residentes sin acceso a una atención médica adecuada, empeorando una crisis de salud que ya era grave. La baja expectativa de vida en el estado podría empeorar aún más si no se toman medidas urgentes. Mississippi parece atrapado en un ciclo de pobreza del que resulta muy difícil salir. Muchas empresas evitan invertir allí debido a la débil infraestructura y la falta de mano de obra calificada. Este fenómeno ha provocado una fuga de cerebros. Los jóvenes profesionales y recién graduados prefieren buscar oportunidades en otros estados, lo que agudiza aún más los problemas laborales. A esto se suma el aumento de la criminalidad, alimentado por la desesperación económica y la carencia de servicios sociales esenciales. Y como si esto fuera poco, los efectos del cambio climático, con inundaciones más frecuentes y devastadoras, castigan aún más la región. Si no se implementan cambios significativos en las políticas, el año 2025 podría ser recordado como el momento en que Mississippi tocó fondo. West Virginia. El ocaso de un gigante industrial. El declive de Virginia Occidental está estrechamente ligado al colapso de su histórica industria del carbón, que alguna vez fue el motor de su economía. La disminución de la demanda de carbón, sumada a las regulaciones ambientales más estrictas, ha provocado el cierre de numerosas minas, dejando a comunidades enteras sin empleo. Este colapso económico ha generado un éxodo constante de la población, ya que muchas personas se ven obligadas a migrar en busca de mejores oportunidades laborales en otros estados. Para el año 2025, la tasa de desempleo en Virginia Occidental sigue siendo de las más altas del país, y el estado aún lucha por encontrar una nueva identidad económica. La transición hacia otras industrias ha sido lenta y limitada, lo que ha dejado a la economía estatal en un preocupante limbo. Pero los problemas no terminan ahí. Virginia Occidental enfrenta una grave crisis de opioides. Tiene la tasa más alta de muertes por sobredosis en todo Estados Unidos, un reflejo del profundo desamparo que viven muchas familias. El sistema de salud se encuentra al borde del colapso, incapaz de responder a la alta demanda de atención y tratamiento. Los funcionarios de salud pública trabajan contrarreloj, pero los recursos son insuficientes para cubrir las necesidades de la población. Además, los servicios sociales también están al límite, sin poder atender la creciente cantidad de solicitudes de ayuda. La infraestructura del Estado es otra área crítica. Sus carreteras y puentes, vitales para la conexión y el desarrollo, se encuentran en un estado alarmante debido a la falta de inversión y mantenimiento adecuado. Virginia Occidental, entre la belleza natural y la crisis económica. Aunque el gobierno federal ha ofrecido cierta ayuda, los expertos advierten que no es suficiente para revertir la situación. Virginia Occidental, con su impresionante belleza natural de montañas y ríos, atrae algo de turismo, pero esta actividad no compensa el colapso de sus industrias tradicionales. Con una población en constante descenso, un alto desempleo y una crisis de drogas en curso, el panorama para el año 2025 sigue siendo desalentador para este estado,
que alguna vez fue el orgullo económico de la región. Nuevo México. Historia y cultura. En medio del estancamiento, Nuevo México es un estado rico en historia y cultura, pero enfrenta desafíos críticos que amenazan su estabilidad económica y social. A pesar de ciertos avances en sectores como la tecnología y las energías renovables, el crecimiento ha sido insuficiente para sacar al estado de su prolongado estancamiento económico. La tasa de desempleo sigue siendo alta y una gran parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Las áreas rurales son las más golpeadas. Muchos jóvenes emigran hacia ciudades o incluso a otros estados en busca de mejores oportunidades, dejando comunidades rurales con una población envejecida y con pocos recursos para enfrentar sus problemas. Uno de los mayores desafíos de Nuevo México es su sistema educativo, que se encuentra entre los peores del país. Las escuelas reciben escasos fondos y el rendimiento estudiantil está muy por debajo de la media nacional. Esto afecta profundamente a largo plazo, ya que muchos jóvenes no obtienen la educación necesaria para competir en una economía moderna. El sistema de salud también enfrenta serias dificultades. El cierre de hospitales en zonas rurales ha dejado a miles de personas sin acceso a atención médica básica, lo que agrava aún más su vulnerabilidad. Por otro lado, la criminalidad ha ido en aumento, especialmente en ciudades más grandes como Albuquerque. Los crímenes violentos, incluidos asaltos y robos, son cada vez más frecuentes, generando una creciente preocupación entre los residentes. El presupuesto estatal se encuentra al límite, y si no se implementan medidas drásticas, Nuevo México podría continuar deslizándose hacia un declive aún mayor en los próximos años. Este estado, que alguna vez fue un símbolo de cultura y diversidad, ahora lucha por mantener el equilibrio frente a una serie de problemas que exigen soluciones urgentes y sostenibles. Luisiana. Entre la recuperación y la tormenta Luisiana ha sido siempre vulnerable a desastres naturales, y el año 2025 no es la excepción. El estado sigue recuperándose de una serie de huracanes e inundaciones devastadoras que han causado daños por miles de millones de dólares y han desplazado a miles de personas. El cambio climático ha intensificado la frecuencia y gravedad de estos desastres, dejando a las comunidades costeras en un constante estado de alerta. Pero la destrucción física no es el único problema. Estos fenómenos han tenido un profundo impacto en la economía del estado, afectando especialmente a las industrias del turismo y la pesca, pilares fundamentales para muchas comunidades locales. Sin embargo, los desastres naturales no son el único motivo del declive de Luisiana. Durante años, el estado ha sido afectado por la corrupción y una mala gestión gubernamental, lo que ha agravado su inestabilidad financiera. La tasa de pobreza en Luisiana se mantiene como una de las más altas del país, y la falta de un plan sostenible para enfrentar las crisis económicas y climáticas deja al estado en una posición frágil. A pesar de su resiliencia y de los esfuerzos de las comunidades locales, Luisiana aún busca recuperarse y encontrar un camino hacia un futuro más seguro y próspero. Luisiana. Entre el esplendor y la adversidad, Luisiana, con su rica historia, su vibrante cultura y sus paisajes únicos, es un estado que siempre ha despertado fascinación. Sin embargo, tras esta imagen encantadora, miles de familias luchan cada mes para cubrir sus necesidades básicas. La economía, aunque robusta en algunos sectores, deja a muchas comunidades en el abandono. Uno de los mayores desafíos es el sistema de salud, que sigue siendo insuficientemente financiado. Luisiana tiene una de las tasas más altas de personas sin seguro médico en todo el país, lo que deja a gran parte de su población sin acceso a servicios esenciales. Esto se traduce en problemas graves. Enfermedades que podrían tratarse a tiempo se convierten en situaciones críticas y la falta de atención preventiva aumenta las tasas de mortalidad en las zonas rurales. La inseguridad también es un tema preocupante. Nueva Orleans, conocida por su encanto musical y su historia, enfrenta otra realidad: índices de crímenes violentos entre los más elevados de la nación. La desesperación económica y la falta de oportunidades han incrementado los delitos relacionados con el narcotráfico y los robos violentos. Esta crisis de seguridad incrementa la presión sobre una población que ya está agobiada por problemas económicos y sociales. Pero los problemas no terminan ahí. La infraestructura de Luisiana está en un estado crítico. Muchas de sus carreteras y puentes necesitan reparaciones urgentes, y algunas comunidades siguen sin acceso a servicios básicos modernos.
Los huracanes y las inundaciones, cada vez más frecuentes y destructivos, debido al cambio climático, agravan el deterioro. Las industrias tradicionales, como la pesca y el turismo, son fundamentales para muchas localidades costeras, pero también son extremadamente vulnerables a los desastres naturales. La falta de diversificación económica ha dejado a estas comunidades con pocas alternativas, sumidas en la incertidumbre cada vez que llega la temporada de huracanes. Además, Luisiana arrastra un problema político profundamente arraigado. Décadas de corrupción y una gestión estatal ineficaz han obstaculizado los intentos de recuperación. Los fondos destinados a la reconstrucción y el desarrollo, en muchos casos, no llegan a quienes más los necesitan. Esta combinación de factores ha creado un sentimiento generalizado de frustración y desconfianza entre los residentes. Sin reformas profundas y el compromiso de un liderazgo sólido, muchos temen que la situación de Luisiana se agrave aún más en los próximos años. Este estado, que alguna vez fue símbolo de oportunidades y resiliencia, se encuentra en un punto crítico. Para salir de esta espiral se necesitan medidas audaces, tanto a nivel estatal como federal, que no solo mitiguen los efectos de los desastres naturales y la crisis económica, sino que también construyan un futuro más estable, inclusivo y sostenible para todas las comunidades que llaman hogar a este estado fascinante. Alaska, belleza natural y desafíos climáticos. Alaska, conocida por sus impresionantes paisajes y vastas áreas silvestres, enfrenta en el año 2025 una crisis económica grave. La caída en los precios del petróleo ha afectado profundamente al estado, que ha dependido por décadas de los ingresos petroleros para sostener su presupuesto. Con una producción en declive y reservas cada vez más escasas, el déficit presupuestario ha obligado a realizar severos recortes en los servicios públicos, incluyendo educación y atención médica, sectores que ya estaban al límite debido al aislamiento geográfico del estado. La población también ha comenzado a disminuir, ya que muchos residentes se ven obligados a mudarse en busca de mejores oportunidades. El clima extremo, combinado con la escasez de empleos, hace que la vida en Alaska sea cada vez más difícil. Las comunidades rurales son las más afectadas, enfrentando tasas alarmantes de desempleo y pobreza, mientras la infraestructura necesita inversiones urgentes para evitar un mayor deterioro. El cambio climático golpea a Alaska de manera desproporcionada. El estado se está calentando al doble de la velocidad que el resto del país, y esto tiene un impacto devastador en su medio ambiente y su economía. El derretimiento del permafrost está dañando carreteras y edificios, mientras que el aumento del nivel del mar amenaza a comunidades costeras enteras. Estos problemas agravan aún más la crisis económica y representan un riesgo existencial para muchas áreas del estado. Sin políticas estratégicas y un verdadero compromiso para diversificar su economía y combatir los efectos del cambio climático, Alaska seguirá enfrentando desafíos cada vez más complejos. Illinois. Una economía en la cuerda floja. La crisis financiera de Illinois lleva años gestándose. El sistema de pensiones del estado acumula un déficit de miles de millones de dólares, lo que ha generado una crisis presupuestaria que ha obligado a realizar recortes significativos en servicios públicos esenciales. Al mismo tiempo, los impuestos estatales han aumentado de manera considerable, lo que ha llevado a miles de residentes a abandonar el estado en busca de mejores oportunidades y un costo de vida más accesible. Chicago, la ciudad más grande de Illinois, enfrenta sus propios problemas. La criminalidad ha ido en aumento y la población ha disminuido de forma constante en los últimos años. La economía del estado se tambalea, con numerosas empresas cerrando o trasladándose a otras regiones en busca de condiciones más favorables. Illinois se encuentra en una encrucijada. Sin una estrategia clara y un plan de recuperación a largo plazo, el estado podría seguir viendo cómo sus recursos humanos y económicos se deterioran aún más, alejándose cada vez más de la estabilidad que alguna vez caracterizó a esta región clave de Estados Unidos. Illinois, la transición incompleta. El sector manufacturero, que alguna vez fue el motor clave de la economía de Illinois, lleva años en declive. El estado ha sido lento en adaptarse a los cambios del panorama económico global. El desempleo sigue en aumento y muchos residentes enfrentan dificultades para encontrar empleo en un mercado laboral cada vez más competitivo.
Además de los problemas financieros, Illinois enfrenta desafíos sociales significativos. La criminalidad, especialmente en Chicago, sigue siendo una de las más altas del país, lo que incrementa la preocupación por la seguridad entre los residentes. El sistema educativo también atraviesa una crisis. Las escuelas están subfinanciadas y el rendimiento académico de los estudiantes está muy por debajo de la media nacional. Esto no solo afecta al presente, sino que plantea dudas serias sobre el futuro de la fuerza laboral del Estado. Si no se implementan reformas profundas, Illinois se enfrentará a desafíos aún más graves en los próximos años. Su enorme deuda pública, combinada con tensiones sociales y una economía debilitada, ha dejado al Estado en una situación alarmante. La crisis no solo amenaza el bienestar de sus habitantes, sino también su capacidad de atraer inversiones y retener talento. Nueva York. Entre el esplendor y la realidad, Nueva York, famosa por sus icónicas ciudades y su vibrante vida cultural, también enfrenta serias dificultades. El elevado costo de vida, especialmente en la ciudad de Nueva York, está empujando a muchas personas a mudarse en busca de opciones más asequibles. Con impuestos entre los más altos del país, incluso los pequeños negocios luchan por sobrevivir en un entorno económico cada vez más competitivo. La despoblación es evidente, sobre todo en el norte del estado, donde regiones enteras han experimentado un declive económico durante décadas. Industrias tradicionales, como la manufactura, han perdido relevancia, dejando a muchas comunidades sin un rumbo claro. La criminalidad también ha aumentado en la ciudad de Nueva York, generando una creciente preocupación por la seguridad. El sistema educativo, por su parte, está falto de recursos y el rendimiento estudiantil sigue cayendo. Sin reformas significativas, el Estado podría seguir enfrentando desafíos críticos. Los altos costos de vida, los problemas sociales y un panorama económico incierto exigen acciones concretas y sostenibles para evitar un deterioro aún mayor en la calidad de vida. Oregón. Encrucijada entre belleza y desafíos, Oregón, conocido por sus valores progresistas y su impresionante entorno natural, atraviesa una etapa compleja. En el año 2025, la economía estatal lucha con un creciente desempleo, mientras muchas empresas cierran o se trasladan a otros estados. Esto ha provocado que cada vez más residentes busquen mejores oportunidades fuera de Oregón. La situación social también es preocupante. La población sin hogar ha crecido, sobre todo en ciudades como Portland, lo que genera inquietud entre los ciudadanos por la seguridad y la calidad de vida. Además, la crisis de adicción a las drogas se ha intensificado, con tasas alarmantes de consumo de opioides y muertes por sobredosis. El sistema educativo estatal está en crisis, con escuelas subfinanciadas y un desempeño estudiantil en constante declive. Esto pone en riesgo la preparación de las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más exigente. Los expertos advierten que, sin cambios significativos, Oregón podría enfrentar aún más desafíos en los próximos años. Este estado, que alguna vez fue símbolo de innovación y progreso, ahora se encuentra en una encrucijada que exige reformas urgentes para garantizar un futuro más estable y próspero. California. Tierra de contrastes, California, conocida por su próspera industria tecnológica y sus paisajes icónicos, enfrenta también grandes desafíos en el año 2025. El alto costo de vida, especialmente en ciudades como San Francisco y Los Ángeles, ha llevado a muchos residentes a abandonar el estado en busca de lugares más asequibles. La crisis de vivienda sigue empeorando y cada vez más personas se ven incapaces de pagar el alquiler o comprar una casa. A esto se suma la falta de viviendas disponibles, lo que agrava aún más la situación. Aunque la economía californiana sigue siendo una de las más grandes del mundo, su desigualdad económica es notoria. Mientras algunos sectores, como el tecnológico, prosperan, otros grupos luchan para llegar a fin de mes. La desconexión entre las distintas realidades del Estado plantea preguntas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Sin una estrategia que aborde el alto costo de vida y la crisis de vivienda, California podría seguir perdiendo residentes y enfrentar un éxodo masivo de talento y recursos. La tierra de las oportunidades aún tiene el potencial de reinventarse, pero necesita medidas efectivas para equilibrar sus contrastes y proteger el bienestar de sus comunidades. California.
Un punto de inflexión. California no solo enfrenta problemas económicos, sino también un aumento de los desafíos sociales. La población sin hogar sigue creciendo, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde la situación ha alcanzado niveles alarmantes. La preocupación por la seguridad también va en aumento, ya que las tasas de criminalidad continúan subiendo, generando frustración por la falta de medidas efectivas para resolver estos problemas. Sin reformas estratégicas y de fondo, California seguirá enfrentando obstáculos cada vez más graves en los próximos años. Este estado, históricamente un símbolo de innovación, prosperidad y oportunidades, se encuentra ahora en una encrucijada. La combinación de un alto costo de vida, una crisis habitacional persistente y desafíos sociales ha puesto en jaque su sostenibilidad. Para superar este momento crítico, California necesita implementar soluciones audaces y políticas efectivas que no solo aborden las urgencias actuales, sino que también sienten las bases para un futuro más equilibrado, inclusivo y resiliente. Michigan. De cuna de la industria a la lucha por la recuperación. Michigan, conocido por ser el corazón de la industria automotriz y por sus paisajes espectaculares, también enfrenta una crisis preocupante. En el año 2025, la economía estatal tambalea, especialmente en ciudades como Detroit, donde el desempleo ha vuelto a aumentar y muchos residentes han optado por mudarse en busca de mejores oportunidades económicas. La despoblación es un fenómeno constante que ha dejado a varias comunidades luchando por adaptarse a una economía en transformación. En el plano social, los problemas no son menores. Las tasas de criminalidad, sobre todo en Detroit, han aumentado, lo que genera una creciente sensación de inseguridad entre los habitantes. El sistema educativo también atraviesa serias dificultades. Las escuelas están subfinanciadas y el rendimiento académico sigue cayendo, poniendo en riesgo el futuro de la fuerza laboral. La infraestructura del Estado no se queda atrás. Muchas carreteras y puentes están en condiciones críticas y necesitan reparaciones urgentes. El presupuesto estatal está al límite, lo que alimenta la frustración de los residentes por la falta de soluciones concretas. Sin reformas profundas, Michigan continuará enfrentando desafíos serios en los próximos años. Una advertencia nacional. El declive de estados como Michigan y California es mucho más que un problema local. Es una señal de alerta para todo el país. El colapso económico, el aumento de la criminalidad y la disminución de la población son síntomas de problemas sistémicos más profundos que, si no se abordan, podrían extenderse a otras regiones de Estados Unidos. Si vives en uno de estos estados o estás pensando en mudarte, este es el momento de reflexionar sobre tus opciones. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre el futuro de estos territorios. ¿Crees que podrán superar sus desafíos con reformas significativas o piensas que estos problemas reflejan un colapso más profundo en el país? Espero leer tu opinión y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.